Hola, ¿qué tal? Espero que todos se encuentren súper bien. En estos momentos inicio una serie de videos que les van a servir durante el semestre. Y bueno, como lo prometido es deuda, la idea es hacer este video tutorial para que afiancen sus conocimientos en Blender. Sin embargo, les recuerdo que también en el Classroom tienen donde está pues publicada la tarea. Tiene un video tutorial también, ese no es de mi propiedad, pero que también les puede servir como para, lo repito, afianzar temas en el software. El objetivo de este video es lograr este, este final, digamos un carrito más o menos con esta apariencia, teniendo en cuenta iluminación y el render, ¿cierto? Y el fondo que hicimos en clase. Voy a pasar a mi archivo inicial. Entonces recordemos que en Blender tenemos este espacio que vamos a llamar Viewport. Tenemos también esta ventana que es donde están las colecciones, donde podemos tener las cámaras, las formas primitivas, las luces, ¿cierto? Y se llama colecciones. Colección. Y tenemos esta última ventana que es la ventana como de propiedades, donde vamos a organizar los renders, los materiales y la iluminación. Entonces estas son propiedades. Listo. Vamos a minimizar acá, recordando esta parte. Entonces se van a fijar también que les aparece un mouse y acá van a ir apareciendo las teclas. Entonces lo primero que debemos de hacer es eliminar, recordemos que debemos eliminar todo lo que tenemos cuando abrimos Blender. Entonces presiono la tecla A, ¿cierto? Y me selecciona todo y presiono la tecla X para eliminar. Listo. Voy a cambiarle el nombre a esta colección, se llamará referencia. ¿Cierto? Y bueno, empecemos entonces con nuestro modelo. Recuerden que lo primero que debemos de hacer es traer nuestra imagen de referencia. Entonces esto debe ser en una vista ortográfica frontal. Y acá me dice en qué vista estoy, ¿cierto? Entonces a esa referencia la selecciono y le doy y me paso para el viewport y le doy Shift A y le doy a imagen. En imagen le doy a referencia y pues obviamente buscamos donde tenemos nuestra imagen. Recuerden que esa imagen, cuando ustedes pasen el archivo, debe de estar ahí la imagen para yo saber eh, de dónde referenciaron. Listo. Bueno, un segundito, pasamos por acá y voy a seleccionar mi carrito. Entonces tengo la imagen, pero ella sale en el 000 y necesito ubicarla más o menos por acá. Entonces recuerdo que puedo estar otra vez en vista frontal, escalo, selecciono mi imagen y presiono la tecla G y necesito que sea en el eje Y, entonces y atrás. Vuelvo a presionar 1 y ya lo voy a subir un poquito, entonces GZ para que quede más o menos ahí. ¿Qué pasa? Nosotros necesitamos bloquear esta imagen porque cuando empecemos a modelar pues no interfiera en dicho modelado. Entonces nos pasamos para esto que parece como un embudo, se llama filtro, este botoncito, le damos clic y vamos a activar esta flechita. Con esto entonces yo ya le puedo decir a esta colección que se bloquee y ya no me deja seleccionar la imagen, ¿cierto? Bueno, el siguiente paso ya es empezar a crear
en este caso, en el caso de mi referencia, voy a crear la base. Recuerden que este ejercicio, esta entrega es solamente mover, rotar y escalar. Entonces no nos preocupemos si nos sale, digamos que nos toca atravesar los elementos. En esta entrega se los acepto, ¿cierto? Entonces yo acá lo tengo por acá. Tengo esta escena. Entonces vamos a alentar, ¿cierto? Entonces si yo muevo este, se dan cuenta que está atravesando. No importa. Obviamente la idea es organizar los elementos, las primitivas, de una manera estética y coherente para pues sacar nuestro primer juguete. Entonces GY o control Z, perdón, control Z para volver a nuestro punto. Volvemos a la escena. Entonces creo una nueva colección que se llame, no sé, carro. Esto es low poly extremo, jeje. Y seleccionamos, y ahora volvemos a pasar a viewport y presionamos shift A, mesh Q, y presiono punto para que me centre la cámara al objeto. Otra cosa que hablé durante esta semana es que debemos de aprender a dividir nuestra pantalla para poder trabajar cómodamente. Entonces, para dividir la pantalla lo hacemos de la siguiente manera. Tenemos el mouse en flechita, arrastramos hasta este punto hasta que se nos coloque una crucecita, damos clic y arrastramos a la derecha. Listo. Acá nos está viendo el mouse, denme un segundito, yo activo eso. Bueno, pensé que lo podía sacar en dos, pero no importa. Listo, entonces acá vamos a manejar lo que es la perspectiva y acá vamos a trabajar entonces en la vista frontal. Y empiezo a trabajar. Entonces lo primero es que esto es un poco más estrecho, pues más delgado, entonces SZ, ¿cierto? Más o menos así. Y como no tengo todas las vistas, sino que a mí me toca imaginar, entonces yo digo que esto pues tiene, digamos, de ancho, va más o menos de acá. Yo creería que sin ser muy exagerados, por ahí acá, ¿cierto? Siempre con el principio de la estética, siempre decir esto se ve bonito, si se está pareciendo, no se está pareciendo. Hay que empezar a tener ese ojo crítico. Ojo, también otra recomendación que me faltó es nombrar las cosas. Entonces este sería la base y vamos a escalar entonces en X, S, X, S, Y, otro poquito. Listo. Entonces ya tenemos la primera parte de nuestro carro, que es la base, ¿cierto? Siguiente es que voy a hacer como esta cabina. Entonces recuerden, la primera entrega es sin editar malla, entonces a punta de cubitos crear esta parte. Entonces la primera forma y la básica convencional es crear un cubo desde cero y empezar a escalarlo a nuestro gusto. Entonces sería SY, digamos hasta acá, SX, más o menos ahí. Y pues en Z también. Digamos que esa es la forma sencilla, la forma en que agregamos los elementos a nuestra escena. Voy a eliminarla. Pero también existe el duplicar este objeto. Yo selecciono mi cubo, le digo Shift D para duplicar. Nos damos cuenta que en la ventana de colecciones se crea con el nombre base.001 y teniéndolo seleccionado puedo presionar la tecla Z para decirle que sea en el eje Z para no perder
la forma, ¿cierto? Y ya puedo empezar a trabajar con este. Entonces SX, SX, X, listo, SZ. Recordemos también que tengo a mi favor una herramienta que es el imán, que es este que tengo acá. Recuerden que yo le puedo decir que sea en incremento, que se pegue a la grilla, que es esta, que se pegue a los vértices, a las aristas y a las caras, ¿cierto? Por lo general yo lo trabajo así. ¿Para qué me sirve eso? Para ser más exactos, entonces digamos que ustedes tienen por acá esto y yo le digo GZ y presiono control y miren que se pega. Yo siento que está muy ancho mi carrito a comparación de la referencia, entonces yo puedo seleccionar estos dos y decirle SY. Él va a empezar a escalar los dos teniendo como referencia un punto medio entre estos dos elementos, ¿cierto? Entonces pasamos a esta opción al lado del imancito, que también puedo decirle que escale con su origen individual. Entonces, para ser más exactos, SY. Ahorita, bueno, este ejemplo lo podemos hacer con rotar, para que me entiendan esta parte de que sea desde su origen individual. Si yo le pongo que sea desde un punto medio entre ellos y le digo R de rotar y Z que sea en el eje Z, ellos van a rotar así, ¿cierto? Por eso es tan importante que no se fijen en la perspectiva de la referencia en este caso, digamos en este primer ejercicio, porque en clase vi algunos que empezaban a modelar en este sentido. Entonces decían como, voy a ocultar ese momentico, entonces empezaban como, bueno, esto está como diagonal, entonces rotaban esto y empezaban a modelar así. No, no se acostumbren a eso, eso es una mala práctica. Damos control Z, vamos a volver a sacar la base. Entonces, como les digo, siempre trabajar en una vista ortográfica frontal, lateral o top, trabajar el elemento desde, pues, digamos que estén todos como en una misma dirección, ¿cierto? No tratar desde el inicio, tratar de emular como la perspectiva de la referencia, es mala práctica. Y les iba a hacer el ejemplo de estos puntos de origen, ¿cierto? Entonces, cuando dice median point, si yo selecciono los dos y quiero rotarlos, él va a rotar a los dos elementos, digamos desde un punto medio de entre ellos dos. Pero si yo trabajo en individual origins, orígenes individuales, voy a seleccionar los dos y le voy a decir que roten en Z y presiono dos veces Z. Entonces miren que ya no es lo mismo, ya ellos van a coger su origen, que es este puntico, y van a rotar sobre ese mismo eje, ¿cierto? Sobre su propio eje. Entonces ya eso es a gusto de ustedes, ya irán mirando cómo lo utilizan. Entonces uno, pues según vaya avanzando los proyectos, uno dice, digamos en X o Y caso me sirve más esta opción o me sirve más esta. Recordemos acá ya viendo esto también que tenemos un 3D cursor, que es este puntico como con una cruz en la mitad, que es como una ruedita con rojo y blanco y una cruz en la mitad. Ese 3 de origen, ahí van a salir todos los elementos que yo vaya a agregar. Entonces si por ejemplo yo necesito agregar otro cubo, estoy acá hablando en borrador y voy a decirle como agregar cubo, miren dónde sale. Entonces es muy importante revisar dónde tengo mi 3D cursor, y recuerden que yo lo puedo ubicar dándole shift y clic secundario, ¿cierto? Donde yo desee. Entonces yo por ejemplo acá puedo crear otro, digamos otro miquito, no sé. Entonces es importante eso. Vamos a eliminar estos dos cubos
Y se preguntarán, profe, entonces ¿cómo hago para volver a tenerlo en el punto 000? Hay varias opciones, entonces la primera sería Shift S, estando pues ubicados en el viewport, decirle Shift S, nos va a salir este menú como radial y le damos acá, Cursor to World Origin, y lo vuelve a ubicar. Si no se aprendieron eso o no les gustó de esa forma, también puede ser que le demos N de nene, acá se N, pasamos a View, y acá hay una pestañita solamente para el 3D cursor que me habla de la locación donde va a estar ubicado el 3D. Entonces si yo me voy a este, se va a mover, y la rotación, ¿cierto? Si se dan cuenta que está como rotando, y solamente vas a volver a colocar todo en cero para volver a ubicar ese 3D cursor. Listo, vamos a guardar. Ah, no, todavía no voy a guardar. Un segundito, yo hidrato. Bueno, entonces ya teniendo en cuenta que ya estoy creando mi carrito, ya me estoy dando cuenta que acá hay un espacio, entonces no es totalmente eh, lineal con esta base. Entonces acá por ejemplo tengo que escalarlo un poquito en Y, ¿cierto? Incluso, y acá es donde les digo como pues, la imaginación o el entrenar el ojo. Nosotros en la vida 3D pues, lo que hacemos prácticamente es emular elementos, ¿cierto?, de la vida real. Entonces la idea es que ustedes empiecen a detallar mucho, o sea, cualquier cosa se queden detallando, no sé, son prácticas que me gustaban hacer a mí cuando estaba en primer semestre, ¿cierto? Entonces voy a estar acá entonces en la cabina. Entonces no estoy viendo la parte de atrás del carro, a mí me toca imaginármela, ¿cierto? Y teniendo en cuenta que acá hay como un color azul, yo digo, ah, bueno, esto es como un parachoques, ¿qué voy a hacer? Ahí se perdió la escena, ¿y dónde está? Ahora acá. Vamos a escalarlo en X, entonces sería SX, ¿cierto? Más o menos ahí. Incluso puedo seguir escalándolo en Y, e incluso creo que es un poquito más abajo, entonces SZ, ¿cierto? Ahí escalo de una manera diferente. Incluso también cuando traté de organizar esto es porque tengo activo que sea desde el 3D cursor. Volvámosle a colocar desde el punto medio. Entonces mira qué pasa si le digo desde el punto medio. Lo va a hacer desde este punto naranjadito. Listo, vamos a hacer entonces estas tres, sí, como las ventanas y todo eso. Recuerden, puede ser con Shift D, Z, y ese cubito que salió empezar a modificarlo a mi gusto. Entonces digamos, lo voy a hacer chiquitico y lo voy a escalar un poquito en Z, entonces GZ. Puede que no quede igual, eso pues también vale aclarar eso. O sea, estamos tratando de llegar al punto más fiel, ¿cierto? Entonces G, Y, y parchamos acá, Shift D, G, Y, y parchamos acá. Yo diría que más o menos así. Voy a hacerlos de adelante, entonces puedo coger los dos y puedo decir Shift D, X, y vamos a hacer la parte de atrás, Shift D, X, ¿cierto? Vamos a pasar para el techo, entonces lo voy a hacer desde este, sobre todo porque pues me interesa que conserve, digamos, el tamaño. Si vemos, el techo es un poquito más alargado en esta parte, pero me interesa que sea como del mismo perímetro de este, o de la misma área de este cubo. Entonces Shift D, Z, subo, SZ, escalo más o menos acá, Z, y lo pegamos acá. Sale un poquito, ¿cierto? Vemos a esta imagen, sale un poquito acá, sale un poquito acá, y yo creo que también sale un poquito a los lados. Entonces primero vamos a escalarlo en SX, entonces SX, y arrastramos
nos pasamos para vista frontal y le decimos GX un poquito para adelante, así. Bien. Bueno, digamos que la parte de la cabina ya estamos súper bien. Voy a volver a... Ahora sí voy a guardar, control S. Y vamos para acá, para acá y para acá. Primer 30 y carro LP de low poly versión 1 y guardo. ¿Cómo hago eso? De pasarme a esta ventana o trabajar en esta. Sería control más barra espaciadora. Profe, y si quiero eliminar la división, entonces me paro en toda la mitad y le digo clic derecho en los que tengan su archivo en su Blender en español dice como combinar a la derecha o eliminar. En esta versión dice join y tan puedo hacer eso, listo, o lo puedo volver a dividir. Bueno, ya tenemos esta parte de mi carro. Vamos a hacer entonces la parte de adelante. Para guardar. Y bueno, continuemos con el modelado. Entonces, ¿qué me falta? La parte de adelante. La voy a sacar desde este cubo. Entonces, Shift D, X. Voy a trabajar acá para comodidad. Listo. Me paro en vista lateral y voy a escalar un poquito. Revisamos. Es más alto. SZ. Listo. Más o menos ahí. Y lo volvemos a escalar un poquito en X. Y lo volvemos a pegar. No importa que esté atravesando, para este primer ejercicio no me interesa la edición de malla. Sin embargo, ahorita pues para sacar estos guardabarros, pues iba a tocar editar la malla. Pero recuerden que la primera entrega solamente es mover, rotar y escalar. Shift D para sacar el otro cubito en X. Lo escalamos en X, este sí es un poco más delgado en ese eje. Y va un poquito más alto, GZ, como por acá, GX, ¿cierto? Esto en la industria lo que estamos haciendo se llama blocking. Primero es como sacar la forma básica de mi objeto. Acá por lo que veo esto va un poco más hacia los lados, entonces SY como así, ¿cierto? Ajá. Y estas curvas, perdón, estos cortes, estos bevel, lo haremos en la próxima clase presencial. Bueno, ¿qué me falta acá? El parachoques delantero y trasero. Seguimos sacándolo del mismo cubo principal, Shift D, X, SX, este sí es mucho más pequeño, X y pegamos acá. Y lo vamos a escalar un poquito en el eje Y para que sobresalga, ¿cierto? Más o menos así. Bien. Y pues ya tendríamos que duplicar solamente este y lo pegamos acá. Acá quedó por dentro. Saquemos otro poquito. GX.
Vamos primero con las llantas y después hacemos los guardabarros. Entonces, pasar la llanta, volvamos acá, guardemos este y quedémonos otra vez acá. Bueno, acá tengo, digamos, un problema. Entonces, empecemos a cambiarle nombre a esto, cabina. Cabina. También hace parte de la cabina. Incluso podemos hacer lo siguiente. Revisando que la cabina está compuesta por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por estos 7 elementos yo puedo seleccionarlos todos. Por ahora, vuelvo y les digo, esto digamos una parte básica del modelado. Ya después miramos si esto sí nos sirve o no nos sirven los próximos modelos. Pero yo podría decirle control J para que sea un solo elemento. Listo. Y a este le llamo cabina. Listo. Este se llama base. Este será parachoque. Parachoque. Y este también será parachoque. ¿Qué nos queda faltando? Como esto creo que es un radiador. Radiador. Y vamos a llamar este como motor. ¿Qué queda faltando? Al techo. Listo. Siempre nombrar las cosas, ser ordenados. Esto que hicimos acá, en un futuro, como les digo, en próximos semestres, pues esto no será aceptado. ¿Por qué? Pues primero porque no es un elemento, digamos, lleno de engons. Si podemos ver acá, esto no está conectado, ¿cierto? Y la forma de separar nuestros elementos de una vez, como para solucionar ese chicharrón, sería de la siguiente manera. Vamos a presionar entrando en modo edición. Entro a modo edición, recuerden que es con la tecla de tabulador. Voy a presionar la tecla L, ¿cierto? La L es como para que me seleccione, digamos, estos cubitos. Y presiono la tecla P, que es de separar. Y ya puedo separar mis elementos, ¿cierto? Como les digo, lo hice como para tener unificado toda la cabina. Porque como todavía no hemos entrado al tema de UVs y de, digamos, un modelado más complejo, lo voy a aceptar. Pero les recuerdo que más adelante tendríamos que organizar bien eso. Listo. Por ahora, como para comodidad, lo voy a dejar ahí. Yo creo que ya va teniendo como forma. Bueno. Siguiente paso, vamos a crear las llantas. Entonces, Shift, acá, Shift A, Mesh, cilindro. Vamos a rotar en el eje X 90 grados y vamos a escalarlo. Vista de alambre. Recuerden que tengo la opción de darle clic acá o acá a estas dos cositas. Si no les gusta esta vista, se pueden volver a pasar a esta. Clic, bien. Y le digo SY. Más o menos la forma de la llanta. Y la ubicamos en el eje X, más o menos acá.
Shift Z para volver a esta vista, pues a esta GY. Está muy grande la llanta, entonces le podemos decir S más o menos ahí y bajarlo un poquito. Listo. Ella, para que se me pegue. Y ya puedo duplicarlas, entonces Shift D, Y y la muevo. GY y la pego. Y puedo seleccionar estas dos y ya decirle Shift D, X y no sé, más o menos acá. Acá estamos en modo ojímetro, entonces GX, ¿cierto? Más o menos así. Listo, le vamos teniendo la forma del carrito. Solamente faltan los guardabarros. Ahorita le cambio el nombre a esto, pero siempre es importante entender que no, lo que yo les decía en clase, o sea, ustedes van a empezar a duplicar y a tener varios elementos. Esto va a empezar a ser cilindro 1, cilindro 2, cilindro 3 y pues se les va a volver un enredo, ¿cierto? Listo, ya tengo este carro, voy a hacer lo que es el guardabarros. Entonces Shift Z, necesito la vista de alambre, voy a agregar otro cilindro, puede ser otro cilindro o puede ser una dona. Yo creo que es más fácil con una dona, vamos a hacerlo con una dona, aunque no, dona no, cilindro. Cilindro, rotamos, antes de rotar vamos a entrar a este menú que dice add cilindro y vamos a cambiar este que dice Engon a nada. ¿Para qué sirve eso? Ya les muestro. Vamos a ubicarlo en X acá adelante y vamos a cambiar la vista. Entonces tenemos, la opción que le dimos fue que no tengan tapas. Si le pongo en Engons, que sean Engons, y si ven, esto es lo que a lo que nos referimos cuando hablamos de los Engons, que son vértices, pero esto no está conectado, o sea, ¿cierto? Si ven, no sigue como las lineecitas. O triangular, ¿cierto? Para que se peguen esto. En mi caso, le voy a decir que no tengan tapitas para hacer otro proceso ahorita. Entonces, vamos a rotar en el eje X 90 grados. Vamos a poner la vista frontal. Volvemos a mover esto en locación X, más o menos a esta altura. Decimos Shift Z, ¿cierto? Y vamos a analizar también el tema del radio. Entonces, yo necesito que sea más o menos, según la referencia, sale un poquito. 2.20 puede ser. 2.2. Parece perfecto. Vamos a mover ese cilindro que hicimos, lo vamos a mover también en Y. Darle Shift Z para que se vea más o menos ahí. Incluso creo que puede ser un poquito más abajo, entonces lo podemos localizar también en Z un poquito más acá, cierto, como en el centro de la llanta. En este menú le puedo cambiar la cantidad de vértices, ¿cierto? El radio como lo vimos y el depth es que tan grande quiero que sea ese cilindro. En este caso quiero que sea más o menos así. Esta ventanita que salió, si yo le doy clic por fuera, se desaparece y ya no vuelve a aparecer. Entonces es importante que cuando le salga esa ventanita, pues haga la configuración necesaria, vaya verificando y que esté muy seguro que ese es como lo que necesitan. Sin embargo, pues pueden seguir editando ese cilindro, no hay problema. ¿Qué vamos a hacer acá? Entonces acá vamos a empezar a tocar el tema de edición de malla. Vamos a entrar a modo edición
le doy clic acá, edit, listo. Entonces lo primero es que debo de seleccionar todas las aristas. Entonces le doy acá en opción de aristas, clic por fuera y selecciono teniendo presionado la tecla Alt, y acá también voy a hacer una extrusión hacia adentro. Entonces voy a darle S, más o menos hasta acá. Si se fijan, él escaló como hacia adentro del cilindro. Entonces para solucionar eso, doy clic por fuera, vuelvo a presionar Alt clic para seleccionar esta parte, me ubico en la posición en la vista lateral con 3, control 3, presiono Shift Z para la vista de alambre y voy a mover en el eje Y, más o menos. Bueno, voy a mover en el eje Y y presiono control y le digo que se alinee con eso, ¿sí o qué? Y ya, ahí ya tengo la primera. Y la de atrás también, entonces control 3 otra vez para vista lateral, le digo alt a esta linecita, ¿cierto? Para que me seleccione todo y muevo en Y y presiono control, listo. Salgo de modo edición, control Z y presiono 1 para la vista frontal. Entonces necesito eliminar esta línea, esta parte, necesito eliminar la mitad. Entonces vuelvo a entrar a modo edición, Shift Z para vista de alambre, 3 para vista de caras y más o menos necesito eliminar estas caras. Verifico que estén seleccionadas todas, ¿cierto? Vuelvo a presionar Shift Z para entrar a esta cara, selecciono esta y selecciono esta que faltaban y le digo X para eliminar, y acá me va a salir esta ventana como que quiere eliminar: los vértices, las aristas, las caras, solamente aristas y caras, solamente caras, disolver vértices, disolver líneas, disolver caras. En este caso vamos a eliminar solamente las caras y le damos entonces face. Listo. Profe, pero no le está quedando tan bien. Sí, yo también ya me di cuenta que no quedó bien y pasó que en esta ventanita, recuerdan la ventanita que salió acá, yo le cambié el número de segmentos. Él por lo general queda en 32 y queda súper fácil para eliminar la mitad y que quede pues totalmente eh, recto, ¿cierto? Pero pues acá empezamos con los truquitos de modelado y de edición de malla y de todas esas cositas. Entonces vamos a presionar X, perdón, vamos a presionar 1, que es esta opción de acá arriba, 2 o 3, 1, 2 o 3. Presionamos 1, volvemos a entrar a modo vista de alambre y vamos a seleccionar solamente estos 4 vértices, 1, 2, 3, 4. Le decimos SZ0. ¿Qué hice? Los puse totalmente derechos. Lo mismo vamos a hacer con estos 4. SZ0. Revisamos y ya va teniendo como la forma, ¿cierto? Sí, yo creo que ya ahí sí mejoró mucho. Vuelvo a entrar a modo objeto, le digo clic derecho, set origin, centro de la masa y escalamos. Si quiero escalar, si deseo lo puedo dejar así. Pegarlo un poquito más acá y decirle SY, que escale a lo largo, que quede más o menos así. Acá nos estamos dando cuenta que en referencia esto es un poco más pequeño, por ende, entonces tendríamos que empezar a escalar estas también. Entonces este sería SY, este sería SY, pues echarlo un poquito y moverlo también acá, ¿cierto? Podemos volver a entrar a modo edición,
presionar 3 con las caras y arrastrar. Este ya lo vamos. Necesito que las llantas estén un poquito más hacia adentro, entonces voy a seleccionar estas dos y voy a cambiar la forma de escalar. Necesito que sea desde el punto 3D, y si presiono S, Y, ellas se van a mover, digamos hasta acá. Listo, me gusta lo que veo. Siguiente paso sería duplicar esta guardabarros y ubicarlo acá, entonces sería Shift D, Y. Bien, ahí, muy bien. Vamos a volver a escalar, vamos a hacer lo mismo que hicimos con las llantas de adelante en las llantas de atrás. S, Y, y movemos más o menos hasta acá. Seleccionamos estas dos y le decimos Shift D en X. Verificamos que si nos esté quedando como bien. De pronto estas sacarlas un poquito más, sí, son como las de atrás son como más grandes, entonces S, Y. Entonces vamos a decirle que están un poquito más hacia afuera. No, no me gustó eso, entonces le digo Control Z. Y voy a trabajar solamente con los guardabarros, ya estamos por terminar el carrito. Voy a trabajar solamente con los guardabarros, entonces recuerdo que es la tecla dividir o slash del pad numérico. ¿Y qué necesito hacer acá? Necesito pegar, o sea, rellenar esto por dentro. Si se fijan, está coco, ¿cierto? Entonces, voy a seleccionar entro a modo edición, edit mode, presiono 2 y selecciono esta línea, todo de acá a acá. Luego selecciono esta de esta manera, entonces Alt Shift clic, ahí ya tengo las dos. Doy clic derecho y me voy para esta opción de Bridge Edge Loops. Listo, ahí ya pegar, ahí ya tengo caras. Por último vamos a tapar estos huequitos, entonces vuelvo a entrar a modo edición, selecciono esta cara, estas 4 aristas, 1, 2, 3, 4 y presiono la tecla F. Ahí ya rellené. Selecciono esta, selecciono esta, selecciono este, selecciono este y presiono la tecla F. Bien. Vamos a hacer lo mismo con estas. Entro. Selecciono solamente estas, grupo de aristas, esta línea. Selecciono esta también. Le doy clic derecho, Bridge 8 Loops. Y ya voy seleccionando este, F. Repetimos el proceso acá. Modo edición, solamente esta línea y esta líneas. Le decimos clic derecho, seleccionamos esta F, seleccionamos esta F. Y por último, esta. Modo edición, seleccionamos esta, clic derecho y cerramos ese puentecito. Hacemos eso con esta tapita y repetimos acá F. Listo, ya tengo mis guardabarros bien. ¿Qué faltaría? Que no sea tan faceteado, entonces selecciono todos, clic derecho, Shade Auto Smooth, verificamos, yo puedo subir el valor acá, ya se ve muy feo, dejémoslo ahí, era para que se volviera hasta un poquito más liso. Vamos a entrar al carro y hemos terminado. Ah, bueno, no, faltan estas varillitas, digamos los ejes del carro. Entonces repetimos el proceso,
de crear un cilindro. Shift A, Mesh, cilindro. Nos va a crear con la última configuración que hicimos, que era la de las llantas. Podemos presionar 7 y podemos presionar vista de alambre. ¿Para qué? Necesito algo casi que el diámetro del 3D cursor. Entonces, en radio, más o menos hasta ahí. Verificamos. Sí, está muy bien. Incluso puede ser más pequeño, como así. Vamos a rotarlo en el eje X. Entonces rotamos 90 grados. Nos ubicamos en el viewport y presionamos 3. Y necesito escalarlo que atraviese los dos cilindros de las llantas. Entonces, depth y arrastro. Más o menos hasta ahí. Lo necesito con que sea triángulos. Vamos a dejarlo que sea triángulos, porque estas bolitas las vamos a hacer desde una esfera. Entonces lo puedo dejar en que no tenga nada, pues no importa en este caso, o que sea engons o que sea triángulos. Digámosle que sea triángulos. Salimos de vista de alambre y ya pues basta solamente como ubicar. Prendemos el wireframe. ¿Y dónde lo vamos a ubicar? Entonces en X, que se mueva más o menos hasta acá. En Z, que baje un poquito. Creo que ahí está bien. Ya, sería duplicar este en X, más o menos acá. Obviamente verifiquen. Listo. Entonces vamos a hacer el ejercicio del 3D cursor, que muchos se preguntarán, pero eso para qué me sirve, para qué me sirve, es para eso. Entonces, si yo necesito ubicar una esfera acá, entonces yo le puedo decir Shift más o menos en el centro del cilindro, de ese eje, y decirle Shift A, Mesh, V, esfera. Entonces la va a crear desde ahí. Acá le podemos decir el radio, realmente es pequeño, más o menos acá, y lo rotamos 90 grados en X. Tarán, listo. Vamos a duplicarlo y lo ubicamos también en las otras partes del carrito. Shift D, X, X, y puedo ubicarlo más o menos acá. Y lo mismo hacemos con el otro lado. Shift D, Y. Listo, chicos, hemos terminado el carrito. Así queda. Este es el simulacro de entrega. Así debe de ser. Como les decía, mover, rotar, escalar. También tocamos temitas de edición de malla, como por ejemplo para el guardabarros, para separar estas cosas, ¿cierto? Para separar o para juntar, para, sí, juntar en un solo mesh. Sin embargo, acá pensando, creo que no es una buena práctica, entonces acá más bien les digo, dejémoslos separaditos. L, P, separar. L, P, separar. Listo.
Ahora vamos con el tema del sinfín o el fondo, luces y materiales. Ya tengo el carro. Creo una nueva colección. Continuamos entonces. Una nueva colección para el fondo. En el fondo le decimos Shift A, agregar un plano. Lo escalamos bastante, lo que deseen. Importante que no atraviese la llanta, entonces presionamos 1, GZ y bajamos. La idea es que esté como GZ hasta acá, está bien. Listo. Después de ubicar el plano, presionamos Shift A, no, Shift A, no, Control A y aplicamos la escala. Entramos a modo edición y seleccionamos esta y esta. En clase lo hice con una sola, acá lo voy a hacer con las dos. Seleccionamos estas dos aristas, presionamos la tecla E y le decimos que sean Z y subimos más o menos hasta acá. Volvemos a seleccionar esta arista y esta arista y le decimos control B y arrastramos. Recuerden que con la ruedita del mouse le podemos dar por ahí 3 veces y damos clic. Lo mismo que pasaba con el cilindro, nos sale esta ventanita donde podemos terminar como de configurar si quiero que sea más ancho o más angosto, que tenga más segmentos, digamos 4, ¿cierto? Si muevo esto que sea muy, pues que no tenga curva, si arrastro que la tenga hacia el otro lado, en este caso punto 5 está bien. Voy a minimizar esta ventana y vuelvo a entrar a modo objeto. Listo. Si quitamos los overlays, nos vamos a dar cuenta que esto está súper faceteado, que se notan como los cortes. Para solucionar eso, vuelvo a prender esto y más fácil apago el wireframe. Para solucionar eso, selecciono el plano o el fondo que hice y le doy clic derecho, Shade Auto Smooth. Y él ahí mismo suaviza esas partes como faceteadas. Listo. Ya tenemos el fondo. Vámonos con el tema de la iluminación. Recuerden que tenemos un panel de propiedades al lado derecho y le vamos a dar clic acá a este botoncito. Cuando le damos clic nos sale este que se llama Surface y le damos clic a donde dice color al botoncito amarillo. Buscamos Sky Texture en inglés, en español, cielo. Verificamos que ya sí me está iluminando la escena, efectivamente. Y si queremos hacer, digamos, una escena oscura, ¿cierto? Como en este caso, ¿cierto? Nos pasamos para acá, este ya. Y vamos a poner todo esto en 1, en 10.000, perdón. Espérenme, yo verifico la configuración. Es que acá 835. Ay, qué pena pues que estoy pasteleando. Es como para dar el valor exacto. 2.8. Ajá. Y menos 8.4. Listo. Profe, no se ve. Exacto, no se ve. Vamos a apagar la grilla o el piso. Y vamos a apagar estos ejes. Entonces en este caso no tenemos, o sea, tengo un sol, ya tengo el sky texture, pero puse una escena totalmente oscura. O sea, si ven, vamos a iluminarlo con otro tipo de luces. Entonces voy a crear una nueva colección que se llame luces y vamos a agregar una luz
tipo spot. Shift A, light, spot. Voy a moverla en el eje Z, ¿cierto? Cuando yo creo esta luz, debo de pasar a esta ventana de propiedades a este icono verde que tiene como forma de bombillito. Acá le debo de empezar a subir el valor, no se exageren. Podemos empezar con, no sé, 5000. Ah, listo, ya sé que más o menos en este rango ya me está iluminando la escena. Puedo decirle que el radio, perdón, el radio, bueno, el radio de la iluminación de este, pero el radio del cono lo cambio de acá. Acá le decimos que se combine, que no sea tan marcada la sombra. Si están notando eso, en blend, si yo se lo pongo en 1, pues va a tener como un pequeño difuminado. Y por acá, ¿qué más? Bueno, lo podemos dejar así, ya es a gusto de ustedes, ¿cierto? Y vamos a darle un color entonces a ese fondo. Nos pasamos para el plano, lo tenemos seleccionado, nos vamos para materiales y le decimos nuevo. Materiales, recuerden que es este botoncito, este icono que va como con rojo y con negro. El color que ustedes deseen, a mí me interesa que sea como negrito y que sea metálico. Más o menos así. Volvemos a la luz y podemos seguir cambiando este valor, ¿cierto? Yo le puedo decir ya que no sea 5000, sino que sea 10000. Listo, me gusta lo que veo. Profe, ¿y le puedo agregar más luces? Sí, claro. Usted puede pasarse acá otra vez en colección. Nos pasamos para esta vista más bien, vista lateral. Y yo le puedo decir Shift A, vamos a agregarle una área. En vez de cono, va a ser un icono, va a ser como un plano con una linecita apuntando. Esa linecita, esta rayita que ven acá, es hacia donde apunta la luz. Entonces, vamos a rotar en Y, perdón, 90 grados, perdón, RX 90, RX menos 90, eso es lo que necesitaba. Vamos a ubicarla por acá y vamos a rotarla, no desde el punto 3D, sino desde su punto medio, más o menos ahí. Volvemos a ubicar el carrito, volvemos a prender la vista de render y a esta luz de área, para que se note, vamos a cambiarle un color a rojo y no sé, vamos a ponerle otros 10000 a ver cómo se ve. Si ven, ya empiezo a iluminar el carrito. Puede ser una vista azul, ya a gusto del artista, 20000 puede ser. Incluso la puedo alejar un poquito más para que no invada mucho la escena. Listo. Vamos con el tema de la cámara. Entonces, nueva colección, cámara. Voy a pararme acá y le voy a decir esto. Entonces, me paro en cámara. Le digo Shift A, cámara. Él va a crear la cámara donde está el punto 3 de cursor, ¿cierto? Que es la ruedita roja con blanco. Y lo que les estaba diciendo en clase es que yo puedo, para no ponerme a mover la cámara, para los que usan Maya, que es como muevo acá y roto y no, en el Blender yo puedo hacer esto. Primero ubico el carrito, ¿cierto? Y le digo Shift A, Alt más 0, es eso. Y que cuando ya tenga un cuadro donde se vea mi carro, presiono acá en este menú, en la pestañita de View,
y bloqueo estas dos. ¿Para qué? Para poder organizarlo mejor. Entonces digamos yo quiero ya este cuadro, vuelvo a desactivar estas casillas y ya puedo presionar F12 que es para render. ¡Tarán! Listo, ya tenemos nuestro carro y eso que no tiene color el carrito. Entonces ya eso lo habíamos hablado en clase. Yo selecciono el cubo o el objeto que quiera pintar y le agrego un material, nuevo material. En este caso sé que el carrito en la cabina es amarilla, un amarillo como este. A este le puedo cambiar el nombre, material cabina, cabina, y puedo seleccionar por ejemplo este y busco acá material cabina. Puedo seleccionar este y busco material cabina. Este, no, este es de otro color, material cabina. Este material cabina, ¿cierto? Bien, revisemos vista de render y ya tiene un color. Listo. Chicos, en este caso ya hemos terminado, digamos, este tutorial. Espero que les sirva. De todas maneras, pues en clase me pueden preguntar. El objetivo para esta semana que viene es que empiecen a producir los tres juguetes. Entonces va a ser más clase de práctica y de estar asesorándolos que de avanzar en temas, puesto que ya acá hablé un poquito de edición de malla, pero podemos seguir trabajando eso durante la semana. Espero que les sirva y que tengan un excelente resto de día.